Oscar Becerra fue ministro de Educación de Perú, del gobierno de Dina Boluarte, y bueno, vamos a estar hablando con él justamente de lo que se espera para este 19 de julio. Oscar, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buen día, Darío. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy a disposición tuya y tal vez mi único comentario al informe es el mismo que me hizo un conocido periodista peruano, Chema Salcedo, que decía que en general los medios, el periodismo, cuando una expresión es pegajosa, la toman, no importa qué, porque vende. Y eso es lo que ha pasado con esta expresión toma de Lima, que yo creo que es una exageración y es una falta de respeto. Lima es de todos los peruanos, de todos los limeños, y no tenemos por qué tomarla porque ya es nuestra. Lo que está pasando es que unos cuantos delincuentes e irresponsables están tratando de irrogarse la representatividad del pueblo peruano, y eso no tiene sentido. A ver, vamos por partes, Oscar. Primero, son los organizadores de esta marcha quienes hablan de tomar Lima. Por eso lo que hacemos desde los medios de comunicación es decir, bueno, hay un grupo de gente que está diciendo que quiere tomar Lima. No lo estamos inventando nosotros los periodistas. Esa expresión es correcta. Entonces, un grupo de delincuentes quieren tomar Lima, pero es absolutamente minoritario, como siempre lo han sido. Lamentablemente, lo que tiene esta gente es el deseo, y no la gente que marcha. La gente que marcha, lamentablemente, es gente que justamente es manipulada, tal vez por una irresponsabilidad del Estado, que no les ha dado una educación que les permita un juicio crítico. Y entonces son manipulados para violar los derechos, por ejemplo, de sus hijos, exponiéndolos al peligro, por ejemplo, de las fuerzas del orden y de los demás peruanos. Recordemos que entre esos muertos de los que hablan, hay una madre y su hijo por una ambulancia que estos manifestantes manipulados no permitieron pasar en una emergencia. Entonces, cuando tenemos un grupo de delincuentes y terroristas tratando de tomar un país que no les pertenece a ellos, porque es de todos los peruanos, entonces tenemos que reclamar y tenemos que quejarnos de que sean ellos quienes quieren poner la agenda, lo cual no es cierto. Mira, como un ejemplo te cito, cuando se hizo la Marcha por la Vida, liderada por el entonces cardenal Juan Luis Cipriani, hubo 1,5 millones de personas marchando, esa vez sí, pacíficamente. Nadie siquiera se tropezó en una piedra, no hubo heridos, no hubo muertos, y la marcha transcurrió pacíficamente. En estos últimos eventos no han habido más de 30,000 personas a nivel nacional, y sin embargo han habido 69 muertos, porque tenemos que decir las cosas por su nombre. Esta gente busca que alguien muera. Ellos necesitan el muerto para poder echarle la culpa al gobierno cuando ellos son los culpables. Y esta marcha, Oscar, no es de movimientos populares, es de agitadores, de narcotraficantes y de mineros ilegales que quieren medrar a expensas de un pueblo que es lamentablemente poco educado. Oscar, a ver, ha dicho muchas cosas que me parece que es interesante poder profundizar. Quiero empezar por el primer concepto que usted plantea, que es este de que son todos delincuentes los que marchan o gente manipulada por delincuentes. ¿No hay gente que genuinamente pertenece a movimientos sociales que están en contra del gobierno y que puede sumarse a estas protestas, a estas movilizaciones porque quiere expresar su descontento con el gobierno? ¿No es eso legítimo si se hace sin violencia? Es totalmente legítimo y, como lo has dicho, si se hace sin violencia. Lo que pasa es que esto, o sea, cuando alguien destruye un local para poder apedrear con los restos a los policías, no sé si tú entiendes eso como algo pacífico. Yo no. Pero yo lo que he visto en los episodios anteriores es que había gente muy violenta y que había otras personas que se manifestaban sin violencia, que no eran todos violentos. Por eso le pregunto, usted está planteando como que todos son o violentos o manipulados por violentos, y yo no sé si eso no está desconociendo, me lo estoy preguntando y se lo pregunto, si no puede estar desconociendo que hay
sectores que se movilizan que lo hacen porque están genuinamente convencidos de que hay que protestar contra el gobierno y que no tienen nada que ver con la delincuencia. Es cierto, hay gente, es más, en las anteriores marchas, la policía ha hecho un esfuerzo, en mi opinión, sobrehumano para acompañar a los que deseaban marchar pacíficamente y evitar que eso se desate en violencia, cosa que no les convenía a los agitadores. Pero sí es cierto que hay mucha gente, en mi opinión, ya no manipulada, sino que desea expresar un descontento que es genuino, porque somos un país donde lamentablemente, como en toda Latinoamérica, diría yo, la riqueza está mal distribuida. Y hay gente que se aprovecha en los dos extremos. Y hay gente que se aprovecha empujando a todos los peruanos, en particular, hacia los extremos, porque cuando empujamos a la gente hacia los extremos, se producen enfrentamientos. Mi llamado y mi acción ha sido siempre de poder acercarnos hacia el centro, hacia los intereses comunes, no hacia lo que nos separa, sino aquello que nos une. Eso es lo que necesitamos en este momento. Y de hecho, lo que debiera unirnos es una constitución que fue aprobada por la absoluta mayoría de peruanos. Ahora, Oscar, ¿usted cree que la policía de Perú está preparada para lidiar con la protesta que a veces puede ser violenta? Porque la verdad es que cuando uno ve 69 personas muertas, casi todas por acción de la policía, por más que ha habido hechos violentos e injustificables, bueno, ya están las denuncias presentadas en la justicia peruana y también a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos o por abusos por parte de la policía. Bueno, mira, el tema de las faltas penales que suceden cuando alguien va más allá de sus funciones está en estos momentos en manos de la Fiscalía. Yo he sido muy crítico e incluso diría casi eso es lo que me costó el Ministerio de Educación, con estos pseudo organismos que dicen defender los derechos humanos cuando lo que defienden son los derechos de delincuentes únicamente. No digo que los delincuentes no tengan derechos, pero digo sí que la policía y las fuerzas del orden y los peruanos como yo y como muchos como yo tenemos derecho a poder salir a caminar a nuestras calles, a poder hablar por teléfono, por un teléfono celular cuando estamos caminando, y eso en este momento es algo que debido a la violencia en el Perú no se puede hacer tranquilamente. Entonces, digo, he sido muy crítico y lo decía de manera un poco tal vez sarcástica. Parece que los defensores de los derechos solo defienden los derechos de los desechos, porque es así como llamo a los que invaden aeropuertos, queman comisarías. Pero usted cree que alguien porque... Perdón, Oscar, pero usted, perdón, porque usted dice que eso, o sea, las 69 personas que murieron estaban tan bien muertas todas las 69. Una persona por invadir un aeropuerto, que por supuesto que está mal y debe ir a la cárcel por invadir un aeropuerto, pero matarla por invadir un aeropuerto no es un exceso. Que no la matas, escúchame, no la matas por invadir un aeropuerto. Pero la matas cuando trata de matarte. O sea, esa gente que ha muerto, lamentablemente, ha muerto cuando estaba atacando policías que veían en peligro su vida. Y si no ha sido así, la justicia lo está investigando. Oscar, ¿a usted no le llama la atención? Perdón, porque acabamos de ver cómo durante una semana un grupo de gente muy violenta en Francia incendió más de 1000 edificios, incendió comisarías, incendió escuelas, atacó policías. Fue realmente salvaje el nivel de violencia que se vio en Francia durante una semana. No hubo un manifestante muerto. No hubo un solo manifestante muerto. En Perú, 69 manifestantes muertos. Digo, ¿no hay ahí algo que está fallando en la policía? Perdón, son 69 muertos en total. Estás contando como manifestantes al policía que fue quemado vivo y a la madre con su bebé que murieron en una ambulancia. Tampoco exageremos, pero sí soy consciente de que no somos Francia. Estoy seguro que Francia tiene una policía mejor equipada y mejor formada que la nuestra y tiene un pueblo más educado que el nuestro. Esas son las tristes diferencias que hay
entre el primer mundo y un país como el nuestro, que tiene uno de los peores sistemas educativos del mundo. Y como se lo dije a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso sí es una violación a los derechos de los niños, no darles la educación que merecen. Oscar Becerra, muchísimas gracias por este tiempo con Niños. Gracias a ti.